Recording in progress. Buenos días. Bueno, la clase programada para ahora es Sistema Nervioso Autónomo, que esta es la última. Para el miércoles les tengo ya más la fecha porque con esta unidad terminamos y la otra semana es el primer examen. Entonces ya con los delegados nos vamos a poner de acuerdo, pero yo les traigo la fecha porque tengo que ponerme de acuerdo con todos los docentes y lógicamente voy a hablar con la coordinadora. Y seguramente el miércoles ya les tengo la fecha de examen. Hasta este capítulo ingresa, entra el examen. Sistema nervioso autónomo. Forma parte del sistema nervioso central. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Digamos, el contenido es la, hacer un recuerdo de la parte anatómica, neurofisiológica del sistema nervioso autónomo. Y dentro de ellos ver, lógicamente, los neurotransmisores, que son por un lado la acetilcolina y por otro lado la adrenalina, por eso es que se denomina sistema colinérgico y sistema adrenérgico. Conocer las características farmacocinéticas del tanto de los adrenérgicos como los de los colinérgicos y sus efectos en relación con la estimulación. Uno de los aspectos importantes del sistema nervioso autónomo es que interviene en diferentes enfermedades sistémicas y además también tiene aplicación terapéutica. Y luego tenemos la segunda parte, es el sistema nervioso autónomo colinérgico, donde vamos a identificar cómo actúan, o sea, los receptores colinérgicos, que son receptores muscarínicos y nicotínicos. Conocer la farmacología de los agonistas y de los antagonistas colinérgicos. Lógicamente, teniendo en cuenta muchas propiedades farmacocinéticas, farmacodinámicas, reacciones adversas, etcétera, etcétera. En esta lámina tenemos acá un resumen de lo que es el sistema nervioso central. El sistema nervioso central interviene pues en el céfalo, los pares craneales y la médula espinal. Pero todo esto, el sistema nervioso central tiene conexión con el sistema nervioso autónomo. Y el sistema nervioso periférico, que es el sistema sensorial y el sistema somático, también interviene, se comunica con el sistema nervioso autónomo. O sea, el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central se comunican con el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo tiene dos sistemas, el sistema parasimpático o colinérgico y el sistema simpático o adrenérgico. ¿Y por qué se denomina sistema colinérgico? Porque el neurotransmisor del sistema parasimpático es la acetilcolina, por eso se denomina sistema colinérgico. ¿Y por qué se denomina adrenérgico? Porque el neurotransmisor, acá hay dos neurotransmisores, uno es la noradrenalina y el otro es la adrenalina. La adrenalina generalmente se sintetiza en la médula adrenal. Entonces luego tenemos acá, pero ¿cómo actúa la acetilcolina? ¿Cómo actúa la acetilcolina? La acetilcolina actúa a través de receptores, son los receptores colinérgicos. Y los receptores colinérgicos hay dos tipos de receptores, los receptores muscarínicos y los receptores nicotínicos. Los receptores muscarínicos están numerados del M1 al M5. Generalmente el M1 y el M3 son receptores excitatorios, el M2 y el M4 son receptores inhibitorios, especialmente el M2. Y luego los receptores nicotínicos, los receptores muscarínicos generalmente se encuentran desde el cuero cabelludo hasta prácticamente y todos los órganos se encuentran, los receptores muscarínicos se encuentran en ojos, se encuentran en glándulas, se encuentran en tráquea, pulmones, se encuentra corazón, se encuentra tracto gastrointestinal, geniturinario. Y los receptores nicotínicos se encuentran en el NEME, en los ganglios y en el músculo estriado. O sea,
y en los ganglios autonómicos se encuentran los receptores nicotínicos y en el músculo estriado del NM. Los receptores, esto es un recorderis nomás porque ustedes ya lo han llevado lo han hecho en fisiología y me supongo que también de repente en bioquímica o en otro curso. Los receptores adrenérgicos son dos, alfa 1 y alfa 2 y beta 1 y beta 2. ¿Dónde se encuentra alfa 1? Alfa 1 generalmente se encuentra en los vasos sanguíneos periféricos. Y la alfa 2, ¿dónde se encuentra? A nivel central. Generalmente se encuentran a nivel central. Son presinápticos. Por otro lado, podemos ver desde ahora que los efectos de la alfa 1 son opuestos a los efectos del alfa 2, son diferentes. Mientras que el alfa 1 va a ocasionar vasoconstricción, el alfa 2 va a ocasionar vasodilatación. Y si esto produce vasoconstricción, va a incrementar la resistencia vascular periférica, va a incrementar la presión arterial. Y si esto digamos, produce vasodilatación, va a disminuir la presión arterial. Por eso es que acá, y esto tiene aplicación terapéutica, porque si yo quiero elevar la presión, doy un agonista alfa 1. Si yo quiero bajar la presión, doy un agonista alfa 2. Si yo quiero disminuir la presión, doy un antagonista a este nivel, a presión a nivel de resistencia vascular periférica, doy un antagonista alfa 1. Y los receptores beta son beta 1 y beta 2. ¿Dónde se encuentra el beta 1? Generalmente en el corazón. Prácticamente son selectivos para el corazón. Y el beta 2, se encuentra prácticamente, el alfa 1 no solamente se encuentra en vasos sanguíneos periféricos, también se encuentra en otros órganos y también se encuentra en el ojo, se encuentra sobre todo en la vejiga, también se encuentra esto, por eso lo vamos a volver a ver cuando hablemos de algunos problemas, de algunos problemas clínicos. Entonces el alfa 1, o sea, también tiene aplicación, o sea, ¿dónde se ubican? El beta 1 se ubica en el corazón, el beta 2 se ubica en los bronquios, en los vasos sanguíneos profundos, el alfa 1 vasos sanguíneos periféricos, estos vasos sanguíneos profundos para establecer un equilibrio, y el beta 2 además se encuentra en el músculo uterino. Entonces, luego vamos a ver sus funciones. Esto es en términos generales. Por otro lado, podemos ver que en términos generales, los efectos del colinérgico generalmente son opuestos a los efectos del adrenérgico y los adrenérgicos son opuestos a la. Sin embargo, donde más interviene el sistema simpático y donde no tiene mucha intervención el sistema parasimpático es en el sistema vascular generalmente. Organización del sistema, el simpático. Este es el simpático, prácticamente los ganglios autonómicos, acá está receptor nicotínico, estos son los ganglios autonómicos, están generalmente cerca a la médula, cerca a la columna. Y luego viene el efector. Y los receptores efectores, ¿cuáles son? Alfa 1, beta 1, beta 2. El alfa 2 es presináptico. El parasimpático, lógicamente, se diferencia del simpático porque está cerca, el ganglio autonómico está cerca al efector. ¿Y cuáles son los receptores? Muscarínico, nicotínico. La glándula suprarrenal también tiene en la glándula suprarrenal, la aceticolina, receptor nicotínico, y luego la adrenalina 80%, la adrenalina 20%. Y en el somático, está el músculo esquelético, es la adrenalina, el receptor nicotínico. Entonces, ¿dónde hay receptores nicotínicos? En el músculo esquelético y en los ganglios preganglionares. Tenemos acá los receptores, la MN, médula suprarrenal, que segrega la secreción de adrenalina y noradrenalina. El NN en ganglios autonómicos,
Los efectos netos dependen de la inervación. Y el NM, unión neuromuscular, hiperactividad del músculo. Y acá está. Por ejemplo, las neuronas preganglionares en el parasimpático que te está cerca, que inerva los receptores muscarínicos, corazón, pulmones. Esto lo vamos a ver luego. Ya hemos mencionado que hay un equilibrio entre ambos y hay un aspecto de lucha, mientras que los impulsos eferentes del simpático, prácticamente que inervan más de un órgano, son estímulos de lucha y los estímulos de reposo son del parasimpático. Y entonces acá viene para mantener el equilibrio. En esta lámina podemos ver más allá los efectos. Acá este es el sistema parasimpático. Acciones simpáticas es el rojo y parasimpáticas el azul. Empezando en el ojo, ¿qué hace el sistema simpático? Contrae el músculo radial de la pupila y dilata. Creo que no sé si voy a ver si le puedo de una vez para que tengan una idea. Esta es la pupila. Acá está este es el parasimpático. Es así. Este es el músculo parasimpático. Son los músculos circulares. Y este de acá es el músculo radial. Vamos a poner unos dos o tres nomás. ¿Qué pasa cuando se contrae un músculo? Si se contrae el músculo, ¿se achica o se agranda? Se achica. Si se contraen los músculos parasimpáticos acá, entonces la pupila, este de acá la pupila se achica, entonces la pupila se contrae y produce miosis. Si se contraen los músculos radiales, que este es el músculo radial o sea, esto, si se contrae, se achica y jala la pupila y dilata. Entonces, ¿qué hace el músculo radial de la pupila dilata? O sea, la adrenalina generalmente va a producir una dilatación de la pupila. La contracción del músculo esfínter, pupila se contrae, entonces produce miosis. Entonces, en los bronquios, ¿qué produce el sistema simpático? Dilata los bronquios. Por eso que el sistema simpático dilata los bronquios. En cambio, el parasimpático contrae los bronquios. Por secreción. En la médula suprarrenal, lógicamente, se segrega la epinefrina y norepinefrina. En el riñón, secreción de renina por el sistema simpático. Actúa más a ese nivel. En uréteres y vejiga, la relajación del detrusor y contracción del trígono esfínter. El retrusor es el que rodea la vejiga y el que lógicamente va a eliminar la orina. Y el trígono es el que dilata. Normalmente cuando ustedes realizan la micción, se contrae el detrusor y se dilata el trígono.
Entonces, ¿qué hace el simpático? Al contrario, lo que hace el simpático es relajar el detrusor y contraer el trígono. Lo que hace el parasimpático es al contrario. Los genitales, el estimulación de la eyaculación, lo simpático, y estimulación de la erección es el parasimpático. Entonces, en las glándulas lagrimales prácticamente actúan solamente más el simpático. Y en las glándulas salivales, la secreción abundante con el parasimpático y menos y más espesa con el simpático. En el corazón, acá el parasimpático produce disminución de la contracción, efecto inotrópico, inotropo negativo. En cambio, el simpático, efecto inotrópico, inotropo positivo. En el sistema gastrointestinal se incrementa la motilidad con el parasimpático y las secreciones y con el simpático al contrario. En los genitales femeninos hay relajación del útero. Vasos sanguíneos, hay dilatación, hemos dicho. Bueno, vamos a continuar acá. Entonces acá vemos ahora ya las acciones del sistema nervioso en ambos. Tenemos acá en el ojo la simpático dilatación, en el corazón aceleración, aumento, efecto cronotopo. En el parasimpático el ojo produce constricción la frecuencia disminuye y la contracción también disminuye con el parasimpático. En las arteriolas no hay intervención parasimpática. La mayor parte, como tienes alfa 1, iba a producir vasoconstricción. Y en el músculo estriado, dilatación. Las glándulas se incrementan también. En el músculo bronquial, el tubo digestivo, la acción simpática relaja y contrae el alfa 1, el otro. En cambio, el parasimpático contrae y relaja el intercero. En la vejiga ya hemos mencionado, en el hígado generalmente actúa más el simpático con la gluconeogénesis, glucogenolisis, lipólisis, etcétera, etcétera. Esto es un recordaris nomás. Los receptores generalmente para el sistema simpático hemos mencionado que son receptores al alfa 1, alfa 2, el beta 1 y el beta 2. En el sistema parasimpático hemos mencionado el M1, M3, M5, M2, M4. Y hemos mencionado que el alfa 1 y estos generalmente son acoplados a proteína G. Todos son, los receptores simpáticos y parasimpáticos generalmente son acoplados a cierto tipo de proteínas. Hay la proteína G, la proteína Q también y la proteína E. Entonces, el alfa 1 está acoplado a proteína GQ. ¿Qué es lo que hace? Aumenta la fosfolipasa C y aumenta el inosine-trifosfato, el D-acilglicerol y libera calcio. Eso es lo que hace el alfa 1. Entonces, el alfa 2 acoplado disminuye la disminución de la acetilclasa. El beta 1 y el beta 2, ¿qué hacen? Acoplado a proteína GS, disminuye la MP ciclo, aumenta la adenilciclasa también y aumento de las AMP. En el sistema parasimpático, el M1, M3 y M5 generalmente son excitatorios. Y estos son porque están acoplados a esta glucoproteína. Por eso es que aumenta la fosfolipasa, aumenta el inosine-trifosfato de glicerol, casi similar a lo que hace alfa 1. El M2 y el M4 está acoplado a G1, o sea, casi acoplado a lo que hace lógicamente cada uno en los órganos de Dinerva. El GI, disminución de la adenilciclasa acá también. Y acá tenemos receptores acoplados a canales iónicos, neurotransmisor, la membrana celular, y acá están la proteína G, la adenilciclasa.
Estos son los que están acompañados de acilglicerol. Ya ustedes lo van a revisar con más detenimiento. Por eso entonces, ahora vamos a pasar. Entonces, ya hemos visto en términos generales el sistema nervioso autónomo, su composición, los receptores, cuáles son los efectos de cada uno de los receptores, dónde están inervados frecuentemente cada uno y cuáles son los órganos que contienen dichos receptores y producen dichos efectos. Ahora vamos a pasar al sistema nervioso colinérgico, ya. El sistema, hemos mencionado, un minutito, por favor. Bueno, entonces la acetilcolina se forma en las terminaciones nerviosas y se forma lógicamente primero la colina y la acetilcoenzima A. Que esto ya creo que no lo vamos a, porque no es fisiología, vamos a ver la parte de farmacología. Esto llega, se forma la síntesis de acetilcolina, se capta en las vesículas, se almacena y luego se libera. Al liberarse, este es presináptico, este es postsináptico y esta es la sinapsis. Entonces, ¿qué hace? Se libera el neurotransmisor, si se libera la acetilcolina y va a buscar sus receptores, los receptores M1, M2, M3, M4, etcétera, etcétera. Una vez que se unen a sus receptores, lógicamente produce su efecto y no va a producir el efecto seguido, sino una vez que produce el efecto y de ahí nuevamente la acetilcolina se degrada colina y va a la terminación nerviosa otra vez y ese es el ciclo. Pero además forma acetato que va a la sangre, a la circulación. ¿Qué queremos? ¿Cómo usamos desde el punto de vista farmacológico? Ya, y desde el punto de vista, lógicamente, también luego terapéutico, ¿no? Si yo quiero incrementar el efecto de los receptores muscarínicos, por ejemplo, ¿qué doy? Voy a dar fármacos que actúen en los receptores. Y eso se llaman fármacos agonistas directos. Se llama agonista directo porque actúa directamente en el receptor y va a producir el mismo efecto o va a potenciar el efecto de la aceticolina en los receptores donde estamos dando, donde es el agonista. Pero habrá otra forma, por ejemplo, habrá otra forma de, de, de incrementar el efecto. Sí, si yo corto acá, ya no se metaboliza la aceticolina. Y si no se metaboliza la aceticolina, va a incrementar y va a incrementar el efecto. Entonces, si yo utilizo fármacos que inhiben a esta enzima, que es la acetilcolinesterasa, se va a incrementar el efecto de la aceticolina. Si yo intervengo con fármacos que actúan a nivel de los receptores muscarínicos, se va a incrementar el efecto en esos receptores. Entonces tenemos dos, los agonistas colinérgicos muscarínicos, o sea, muscarínicos,
Y también hay agonista colinérgico nicotínico, pero tenemos agonistas directos. Y estos son agonistas indirectos, porque no actúan con receptores. Esto es importante porque a veces dice, inhibidores de la acetilcolinesterasa lo confunden con con anticolinérgicos. No, no, es diferente. El anticolinesterásico es es un agonista indirecto. Pero yo también como puedo, hay otros agonistas indirectos que incrementan la liberación, por ejemplo, incrementan la liberación del neurotransmisor, etcétera, etcétera. Ahora vamos a pasar, ahora vamos a pasar acá los receptores. Ya hemos mencionado esto, los M1 que están en ganglios autonómicos, sistema nervioso central, ganglionares, simpáticas, gástricas, etcétera. La respuesta, excitación, aprendizaje y memoria, este es a nivel del sistema nervioso central. Mecanismo, que ya hemos mencionado en las láminas anteriores. El M2 es prácticamente inhibe la adenilciclasa y aumenta la apertura del canal. ¿Qué produce? Bradicardia y regulación del apetito a nivel central. El M3 es igual casi como el M1, glándulas exócrinas, músculo liso, neuronas. El M4 posiblemente terminaciones del vago, glándulas exócrinas, como el M2. Y el M5, neuronas del sistema nervioso central, facilitando la liberación de dopamina, como en el M1. Los nicotínicos, músculo esquelético y el ganglio medio adrenal, sistema nervioso central. Hay entonces casi los mismos, con ciertas variantes, no solamente a nivel del sistema nervioso autónomo, sino a nivel del sistema nervioso central también tenemos la aceticolina, la noradrenalina, todo como neurotransmisores. Entonces acá tenemos mecanismos de acción, por ejemplo, la fosfodietilciclasa, el D-acilglicerol participa en las aperturas de canales de calcio, etcétera, trifosfato, se contrae el músculo liso, etcétera. Mecanismo de acción el en M2 y M4 suprime la actividad del calcio, inhibe la adenilciclasa. Esto ya lo hemos visto en las láminas anteriores. Entonces, vamos a repetir casi lo mismo para poder enfatizar. En el ojo, los efectos, contracción, miosis, contracción y acomodación, visión de cerca, el sistema colinérgico. En el corazón, el sistema, efecto cronotropo y inotropo negativo, bradicardia, disminución de la velocidad de conducción en altas dosis, bloqueo auriculoventricular. O sea, cuando da un agonista colinérgico, prácticamente puede producir más bradicardia severa. Cuando también, y eso lo vamos a ver luego cuando hablemos para no mezclar con un simpático. Vasos sanguíneos, liberación de ácido nítrico y por eso es que produce dilatación. En los pulmones, broncoconstricción y estimulación de secreciones. En el tracto gastrointestinal, incremento de la motilidad, secreciones y relajación de esfínteres. En la vejiga, contracción del detrusor y relajación del trígono. En las glándulas salivales, diaforesis, incremento de las secreciones. Entonces hemos dicho que produce a nivel del corazón, sí produce prácticamente bradicardia, efecto prácticamente inhibitorio. El resto la mayor parte son efectos excitatorios. Luego ya vienen, y hemos hablado lo que es un agonista, un fármaco que hace lo mismo que el neurotransmisor, pero son agonistas colinérgicos, estimulantes de los receptores colinérgicos. ¿Y cuáles son los receptores colinérgicos? Tenemos los receptores muscarínicos y tenemos los receptores nicotínicos. Los receptores nicotínicos prácticamente pues, le hemos visto tanto los muscarínicos, corazón, músculo, glándulas, endotelio, los nervios, etcétera. Y los nicotínicos, lógicamente, el músculo esquelético y los ganglios autonómicos.
Entonces, acá tenemos de los agonistas colinérgicos, los agonistas directos, los que actúan en los receptores, y los indirectos, los que actúan, digamos, incrementando el efecto, la concentración de acetilcolina. Entonces, estos son los llamados anti, porque inhiben el acetilcolinesterasa. Estos son los llamados anticolinesterásicos, anticolinesterásicos. No es anticolinérgico, no se confundan, anticolinesterásicos. Entonces, los anticolinesterásicos son agonistas indirectos y los que actúan directamente en los receptores son agonistas directos. Los anticolinesterásicos son indirectos, hay reversibles y hay irreversibles que vamos a ver luego. Y hay agonistas de los nicotínicos y hay antagonistas también de los nicotínicos. Entonces, clasificación de lo parasimpático mimético. Este es de la colina, ceticolina, metacolina, carbacol, betanecol. Entonces, estos actúan, ya sabemos, entonces, y los alcaloides, pilocarpina, arecolina, exotremorina. La acción, estos son de acción directa, agonistas, colinérgicos de acción directa. Luego los de acción indirecta, o sea, ¿cómo actúan? Son inhibidores de la acetilcolinesterasa. Y estos son agonistas de la aceticolina en los receptores que actúan, estos actúan incrementando la concentración, pero inhibiendo la aceticolinesteras. Los reversibles, y de hecho que tienen implicancia clínica y terapéutica, neostimine, fisostimine, hidrofonio, mefonio, la tacrina, donepezilo, ribapicina. Haciendo hincapié que estos, generalmente la tacarina, donepezilo, rivaspimina, estos son anticolinesterásicos que actúan especialmente a nivel central, actúan a nivel central. Y estos actúan predominantemente más a nivel periférico en los receptores periféricos. Entonces, ¿cuál es la implicancia clínica de la tacrina, donepezilo y ribastimina? Uso en la enfermedad de Alzheimer. Uso en la enfermedad de Alzheimer. La neostimina, fisostimina, piridostimina y hidrofonio generalmente actúan tanto como ahí no están actuando en receptores, sino están actuando, incrementando la aceticolina, por lo tanto van a actuar en receptores, en los receptores muscarínicos como van a actuar en los receptores nicotínicos. Entonces, en los receptores muscarínicos pueden actuar a nivel de ojo. Vamos a ver ya sus indicaciones. Y también en los receptores nicotínicos van a actuar incrementando la contracción muscular. Hay una enfermedad que se denomina la miastenia gravis, que es una enfermedad autoinmune que se ve generalmente en damas entre 20 y 40 años y que se empiezan cayendo los párpados, después los hombros. Y en estos casos es porque en este tipo de enfermedad, entonces ahí se utiliza la firostimina, ¿verdad? Pero también tiene acción, neostimina tiene acción a nivel de los receptores muscarínicos, a nivel del tracto gastrointestinal. Eso lo vamos a ir viendo. Los irreversibles, el único, el, la- el ecotriofato es el único que se utiliza en cirugía también de acción tópica, nada más, el único cirugía de ojo. El resto, Paration, gases de guerra, tabún, sarín, todos estos son tóxicos, son venenos, entre comillas. Estos producen como son irreversibles,
prácticamente producen, como vamos a ver luego en caso de la posteriormente vamos a ver. Pero estos son irreversibles y por lo tanto son tóxicos, pueden causar la muerte. Estos no son medicamentos. Esto es lo único que se utiliza en la PTSD aplicación tópica. Y estos sí tienen implicación clínica, implicancia clínica. Las acciones agonistas en el corazón disminuye, hemos dicho, las arterioles disminuye la presión arterial, disminuye de los agonistas en receptores colinérgicos. Lógicamente, al disminuir la frecuencia, disminuye la presión. En el tamaño de la pupila, produce, ya hemos mencionado, contrae los músculos circulares, disminuye en la salivación aumenta, tono bronquial aumenta y produce broncoconstricción, el intestino aumenta, en la vejiga aumenta el tono del detrusor y el esfínter lo disminuye, se relaja. Efectos agonistas, entonces el agonista muscarínico, esto ya lo explicamos, la contracción, las fibras circulares producen contracción, el antagonista muscarínico inhibe, produce midriasis, o sea, alrededor, al contrario, disculpe, y agonistas adrenérgicos, fibra radiales, produce midriasis también. Lo que significa que los agonistas, en términos generales, en lugares donde actúan ambos sistemas, los agonistas colinérgicos hacen lo contrario de lo que hacen los agonistas adrenérgicos. Pero hacen lo contrario. Pero los antagonistas colinérgicos hacen lo mismo que los agonistas adrenérgicos. Y al revés también. Entonces es importante mencionar esto. Entonces tenemos los fármacos colinérgicos. Aceticolina y la metacolina predominantemente acción muscarínica. Y la aceticolina sí tiene acción nicotínica, pero la metacolina no tiene acción nicotínica. Entonces, por lo tanto, no actúa a nivel de los ganglios autonómicos ni a nivel de de la placa mioneural. El carbacol. El carbacol es el único que actúa a nivel nicotínico, no mucho el betanecol, ¿no? Entonces, si yo no quiero comprometer la acción nicotínica, le doy betanecol, carbacol. La pilocarpina es el único que tiene también solamente acción muscarínico, no tiene acción nicotínica. Y acá tenemos las propiedades de la colina acética, la actividad cardíaca, la aceticolina, la metacolina. El carbacol tiene menos, el betanecol menos. Lo que tiene más actividad cardíaca es aceticolina, metacolina. ¿Ya? En tracto gastrointestinal, carbacol, betanecol tienen más. En el tracto urinario también. En ojos, tópico, carbacol tiene antagonismo ya con la atropina, casi todos, menos el carbacol. Y actividad nicotínica solo tiene el carbacol. El betanecol no tiene actividad nicotínica. Indicaciones. El betanecol evita la retención urinaria, distensión abdominal postoperatoria, atonía gástrica. Lógicamente hay a veces la metacolina, diagnóstico de hipersensibilidad bronquial. Eso, cuando se haga asma vamos a ver un poco de eso. Y la pilocarpina se usa para glaucoma de ángulo abierto. Glaucoma de ángulo cerrado, también a veces lo usan síndrome de Sjögren, que es el síndrome Zika, que es sequedad de mucosas a nivel oral, y tiene también problemas articulares, síndrome Sjögren. Desde ahora vamos a ver acá dos aspectos. El glaucoma es una enfermedad que es bastante frecuente. Y hay glaucoma de ángulo abierto y hay glaucoma de ángulo cerrado.
Los glaucomas de ángulos cerrados son muy riesgosos porque pueden dar una crisis aguda. Prácticamente, el glaucoma, ojo, no es incremento de la presión arterial, y la presión arterial se incrementa en buen número de pacientes que tienen glaucoma. La presión intraocular, disculpe, se incrementa en buen número de pacientes que tienen glaucoma. El glaucoma es una neuropatía del nervio óptico y lógicamente cuando hay glaucoma de ángulo cerrado puede haber una crisis y pueden perder la visión si es que no actúan de inmediato. El ángulo abierto se maneja mejor. Propiedades de acción directa. La aceticolina, uso clínico, vida media corta, no utilidad clínica. ¿Vale? El beta-necol, tratamiento de hilio, se utiliza posoperatorio, neurogénico y en retención urinaria también, cuando hay retención urinaria para incrementarla. La metacolina, diagnóstico de hiperrealidad bronquial. La pilocarpina muscarínico más tratamiento glaucoma tópico y en la serostomía. ¿Por qué serostomía significa sequedad de mucosas? Entonces, si yo tengo sequedad de mucosas orales, esto no, prácticamente doy la pilocarpina, que es un agonista colinérgico directo, el muscarínico, e incrementa las secreciones. Y el tratamiento de glaucoma, porque disminuye la- el diámetro pupilar, también disminuye la secreción. Los usos clínicos de los fármacos colinérgicos, en la aceticolina, produce miosis, o sea, intraocular, miosis durante cirugía oftálmica. El betanecol, oral o subcutánea, se utiliza para angiografía coronaria, retención urinaria postoperatoria. La metacolina, las pruebas de función pancreática, etcétera. El carbacol, en cirugía oftálmica, en glaucoma, y la pilocarpina en glaucoma, serostomía, también asociada a enfermedad, síndrome de Sjögren. La nicotina, oral, programa de secreción de cesación de tabaco. ¿Cuáles son las reacciones adversas? Lógicamente, si sabemos sus funciones, sabemos sus efectos, las reacciones adversas prácticamente le van náuseas, vómitos, diarreas, calambres, salivación, vasodilatación cutánea, broncoconstricción, incontinencia urinaria. Entonces, si yo, o tratando de ver si estas son las reacciones adversas, náuseas, vómitos, diarrea, calambres, ¿qué haría para suspender esto? Si esto es efecto colinérgico, directo muscarínico, dar un anticolinérgico sería una de las alternativas, porque hay otros ya medicamentos. Si hay, ¿qué otra cosa? Si produce broncoconstricción, tengo que darle un broncodilatador. En incontinencia urinaria, que es uno de los problemas que se ve más que todo en la vejez, pero también en niños, ahí, ¿cuál sería el tratamiento? Anticolinérgico muscarínico, estamos viendo acá. Acá es broncoconstricción, ¿no? Ahí no, los anticolinérgicos también pueden actuar un poco. Tratamiento con atropina. La atropina es un anticolinérgico muscarínico. Contraindicaciones, lógicamente. Si yo tengo asma, no le puedo dar un agonista colinérgico. ¿Por qué muscarínico? Porque le va a producir broncoconstricción. Si tengo insuficiencia cardíaca, tampoco, porque le va a disminuir la frecuencia cardíaca y le disminuir el gasto cardíaco. Si tengo úlcera péptica, tampoco, porque va a empezar a disminuir, va a incrementar la secreción gástrica. Hipertiroidismo, sobre todo es tratada con atropina y epinefrina en algunos casos. Entonces aumentan ahora ya, hemos visto los agonistas colinérgicos directos, los que actúan directamente en los receptores. Ahora vamos a ver lo que son los agonistas. Estamos viendo agonistas.
indirectos, que son inhibidores reversibles de la acetilcolinesterasa. ¿Qué es lo que hacen esto? Acá podemos ver la imagen. Esta es la aceticolina que actúa en los receptores a nivel intracelular. Y luego esta es la acetilcolinesterasa. Esta rayita roja es la acetilcolinesterasa. Si yo inhibo a la acetilcolinesterasa, prácticamente, si yo inhibo a la acetilcolinesterasa, la colinesterasa va a seguir, ya no va a metabolizar la acetilcolina, sino la acetilcolina va a incrementarse. Y al incrementar esto va a actuar en receptores muscarínicos y también va a actuar en receptores nicotínicos. ¿Y cuáles son? Nicotiofato, hidrofonio, neostimina, fisostigmina son anticolinesterásicos o inhibidores de la acetilcolinesterasa. ¿Qué hacen? Aumentan en forma temporal la actividad de la aceticolina en todos los lugares donde libera al evitar su hidrólisis por la acetilcolinesterasa. Algunos pueden tener efectos en receptores colinérgicos, muscarínicos y nicotínicos. Claro, no es lo mismo que cuando actúa los directos que actúan solo en los receptores. Las propiedades de los parasimpáticos de acción indirecta. Entonces acá podemos ver el hidrofonio es alguna propiedad de acción corta. Uso. Como ya hemos mencionado, esto actúan los anticolinesteráticos que son de acción indirecta, pueden actuar en receptores muscarínicos y también usar en receptores nicotínicos. Y uno de los receptores nicotínicos son los ganglios autonómicos y el otro es en la placa mioneural. Y entonces el hidrofonio, pues, para diagnóstico de miastenia gravis. Hemos mencionado que la miastenia es una enfermedad autonómica que se caracteriza por debilidad muscular, por falta de efecto de la acetilcolina, usado para diferenciar miastenia de crisis colinérgica. La fisostigmina, que es una amina terciaria, ingresa al sistema nervioso. Tratamiento de glaucoma, antídoto para sobredosis por atropina, claro, lógicamente la fisostimina. Neostimina y piridostimina son aminas cuaternarios. Se utiliza en hilio, en retención urinaria. El hilio, generalmente que se ve, el hilio del paciente que ha sido posoperados y que especialmente a nivel abdominal y por algunos anestésicos se presenta distensión abdominal y en retención urinaria, lógicamente. Miastenia también se utiliza. Reversión de bloqueador neuromuscular no despolarizante. ¿Qué significa esto? Cuando cuando operan, vamos a ver cuando hablemos ya de anestésicos generales, pero necesitamos explicar esta parte. Es que cuando se da un anestésico general, el anestésico general no se da solo anestésico, sino se da relajantes musculares. ¿Y qué son los relajantes musculares? Que lo vamos a ver luego también. Los relajantes musculares son antagonistas colinérgicos nicotínicos. Entonces, los antagonistas colinérgicos nicotínicos producen relajación muscular. Pero cuando yo entro a sala para operar un paciente, en sala de operaciones, lo que se hace, le dan anestesia general y le dan un antagonista colinérgico nicotínico para relajar la múscula. Pero ¿dónde se encuentran los receptores nicotínicos? ¿Dónde se encuentran? Desde el pelo hasta la punta de los dedos. Entonces, ¿y eso qué significa? Si yo le doy un bloqueador neuromuscular nicotínico, prácticamente me va a relajar todos los músculos, no solamente los músculos del abdomen, todos los músculos. Y esta es una razón para que nunca se dé, digamos, un antagonista colinérgico nicotínico para relajar músculos de la columna, eso en la calle. No, se muere el paciente porque les producen le producen parálisis respiratoria
porque actúan a ese nivel. Entonces, en sala de operaciones lo que se hace es, se lo intuban al paciente. Entonces lo bloquean, pero el paciente está intubado. Pero cuando ya terminan la intervención quirúrgica, prácticamente, ¿qué es lo que tienen que hacer? No pueden quitarle el tubo porque todavía está con los efectos de los relajantes musculares y pueden hacer asfixia, se pueden morir. Pero tampoco pueden esperar hasta que se recupere el paciente cuando necesitan la máquina. Entonces lo que hacen es dar un antagonista para revertir los bloqueos neuromusculares no despolarizantes. Le dan neostimine o piridestimina, que es un anticolinesterásico indirecto, o sea, que son agonistas indirectos. El donepezilo y la tacrina para el tratamiento de enfermedad de Alzheimer, los organofosfatos, irreversible de tratamiento de glaucoma, el ecoteofato es el único. Se usan insecticidas como mlato y como gas nervioso. Esto nota, se usan para, estos son tóxicos. Luego vamos a ver algo porque vamos, entonces acá inhibidores reversibles, piridostimina las vías de administración, miastenia gravis, retención urinaria, distensión abdominal, sobredosis de bloqueadores neuromusculares, hidrofonio, miastenia grave, diversidad criscolinérgico de miastenias, donepezilo, enfermedad de Alzheimer, fisostimina, glaucoma, revertir efectos de la atropina. Y acá meter lo mismo, casi este es sacado del Capsum, aplicación clínica de astenia gravis. Reacciones severas, broncoconstricción, arritmias, etcétera, vómitos. Contraindicación en obstrucción mecánica no le puedo dar, o en obstrucción urinaria tampoco. Y en uso concomitante de bloqueadores musculares no se puede dar. La tacrina es donepezil, enfermedad de Alzheimer. Inhibidores irreversibles, isofluorofato y ecotriofato. Son una aplicación tópica en el saco conjuntival, dura más o menos 100 horas. En glaucoma de ángulo abierto, cuando no hay respuesta con otro miótico, se hay obstrucción de salida del humor. No usar en glaucoma congestivo. Los inhibidores irreversibles de la acetilcolinesterasa, altamente liposolubles, se absorben fácilmente, incluyendo piel y mucosas. Bueno, nosotros en el hospital con el doctor Okamoto, bueno, no sé, el doctor todavía sigue vigente en el hospital, seguramente ha visto más casos, pero nosotros habíamos visto dos casos, creo, pero viajamos a Bancay a dar unas charlas. Lo que nos habla que nos esperaban los familiares de los pacientes y también los médicos, pues decían, vienen de Lima. Entonces, fuimos y tenían tres pacientes con intoxicación por órganos fosforados. Vamos a ver luego qué es. Entonces, hablamos con los médicos intensivistas, médicos bien preparados. Entonces, yo les decía, pero ¿qué nos piden a nosotros experiencia si nosotros no tenemos experiencia? ¿Cuántos casos ven ustedes de intoxicación por órganos fosforados? Dicen, nosotros tenemos 2 a 3, a veces hasta 4 casos semanales. Nosotros habíamos visto 2 en nuestra vida. Entonces, ¿y por qué? Porque son zonas agrícolas y donde se utilizan los pesticidas, pero no están preparados a veces. Entonces, lo que tienen que vestirse como astronautas, con guantes, con todo completo. ¿Por qué? Porque el problema es que se absorben fácilmente por la piel y mucosas. Y decía, no, acá los agricultores a veces se ven y entre ellos empiezan a jugar y ambos se mueren, pues, o ambos hacen cuadros severos, algunos se salvan, otros no. Y lo otro es que
Hay un aspecto en provincias, sobre todo. El otro aspecto es que a veces esto. Y algunos que quieren, que saben que, bueno, que son, tienen alguna patología psíquica y se quieren suicidar, toman. Es muerte segura. Entonces, el otro aspecto es que los recipientes de los órganos fosforados prácticamente los eliminan al río. Y yo no sé si hasta la fecha existe, pero eso ya más de 15 años que hemos ido. Existe la costumbre de que la gente, como no tiene agua potable, vaya a lavar su ropa al río. Entonces en el río todavía se quedan residuos y algunos se intoxican. Entonces eso es para ver, digamos, es importante cuando esto es para y órgano fosforado a veces tiene también vaigón, eso por eso hay que tener mucho cuidado con el uso de estos productos. ¿Qué hacen? Fosforilizan la enzima acetilcolinesterasa en el sitio mediante un enlace covalente, formado un complejo estable. Prácticamente esto dura hasta que se regenere otra vez la acetilcolinesterasa y eso puede durar días o semanas. Entonces, los usos del sistema del parasimpático, estimulación del tracto gastrointestinal, estimulación del tracto urinario, en caso por ejemplo, de retención urinaria, también de tratamiento de glaucoma, prueba de secretina. Intoxicación por órganos fosforados. ¿Cuáles son los órganos, qué harán los órganos fosforados que son inhibidores de la acetilcolinesterasa en receptores muscarínicos y en receptores nicotínicos? En oculares, ¿qué va a producir? Miosis. En lo respiratorio, ¿qué va a producir? Broncoconstricción, incremento de secreciones bronquiales. En el cardiovascular, ¿qué va a producir? Bradicardia, inhibición del gasto cardíaco y puede bajar la presión. Sin embargo, en algunos casos esto como estimulan también actúan a nivel de los ganglios autonómicos, a veces hay taquicardia de los ganglios autonómicos. Gastrointestinales, cólico, diarreas, vómitos severos. En el sistema nervioso central producen alteración del sistema nervioso y urinarios incrementan la contracción del esfínter y producen retención, se miccionan automáticamente secreciones exógenas, el paciente está sudando y en los receptores nicotínicos hay contracturas musculares, etcétera. Esta es toda una intoxicación por órganos fosforados. Hay dos patologías generalmente donde a veces el paciente viene con miosis y dice, bueno, es lo único, no traen, a veces no traen ni qué es lo que han estado tomando, etcétera, etcétera. O meiosis, o es por órgano pulmonar, o es o a veces es por intoxicación ¿cómo se llama esto? Por opioides, puede producir meiosis. Entonces, hay que buscar, digo, es por eso, pero que ya con los síntomas uno puede ver más o menos, definir bien qué es lo que hay. Tratamiento de la intoxicación de los órganos operados. Ya hemos mencionado en uso racional de medicamentos que el tratamiento es integral, o sea, no se trata de darle medicamento, hay que hacer las estrategias. El objetivo principal en este caso es que el paciente no se muera, lógicamente, y que mejore su cuadro, pero hay que mantener los signos vitales, evitar que continúe la absorción. Si el paciente ha ingerido por vía oral, puede uno darle bloqueadores, y si no, uno le puede poner una sonda y ver. Pero si ha avanzado mucho tiempo, ya no va a ser.
mantener libre la vía respiratoria, tratar convulsiones y shock. Hay dos aspectos. Hemos dicho que la acetilcolinesterasa metaboliza la acetilcolina, pero cuando yo inhibo la acetilcolinesterasa aumenta la acetilcolina. Entonces la acetilcolina está actuando en qué receptores? Receptores muscarínicos y receptores nicotínicos. Entonces, ¿cómo puedo bloquear las acciones de los receptores muscarínicos? Antagonizar las acciones muscarínicas con dosis elevadas de atropina parenteral por buen tiempo. Y lo otro, y las acciones nicotínicas, lo puedo antagonizar con antagonistas colinérgicos nicotínicos. Lo mato al paciente, pues hemos dicho que disminuye dónde quedan todos los receptores. Entonces, el otro aspecto es reactivación de la acetilcolinesterasa. Entonces, el tratamiento de la intoxicación por órganos fosforados es con antagonistas muscarínicos y reactivación breve o rápida de la acetilcolinesterasa. Entonces, ¿cuáles son los reactivadores? Generalmente se utilizan las oximas, como la pralidoxima que no atraviesa, pero es más potente y eficaz el ovidoxima, no, la dicetilmonoxima atraviesa la barrera hematoencefálica. Ahora vamos a ver lo que son los antagonistas colinérgicos. Los antagonistas colinérgicos, los muscarínicos, o sea, este es el que hace esta es la aceticolina, este es el antagonista colinérgico, ocupa los directos, ocupa el receptor, y al ocupar el receptor no deja que actúe la aceticolina. Pueden ser receptores muscarínicos o pueden ser receptores nicotínicos. Los bloqueadores muscarínicos tienen la atropina, el hipratropio que tiene una acción más, la atropina tiene una acción generalizada, el hipratropio que tiene cierta preferencia por bronquios, pulmones, por eso que se utiliza en enfermedad pulmonar obstructiva crónica o en asma también. Y la escopolamina que tiene acción más a nivel del sistema de equilibrio, esas cosas a nivel central, la escopolamina. Y los bloqueadores ganglionares, nicotina, trimetafán. Y hay los bloqueadores neuromusculares. O sea, son los bloqueadores neuromusculares, son antagonistas colinérgicos nicotínicos. O sea, antagonistas, atracurio, doxacurio, bacuronio, rocuronio, tubocurarina. Estos se utilizan en salas de operaciones para bloquear el músculo, para relajar los músculos en las salas en intervenciones quirúrgicas. Si no, no puedes intervenir el cirujano, se cierra la herida. Los bloqueadores de receptores colinérgicos tenemos la atropina, que es un antagonista competitivo muscarínico. Esta es la escopolamina, es un antagonista competitivo, acción similares a la atropina, pero la propantelina bloquea receptores de acción periférica, más que todo a nivel de gastrointestinal. El trimetafán antagonista no despolarizante. El cistracurio, antagonista competitivo despolarizante de la placa lo mismo, el bloqueador de la unión neuromuscular, que esto se utiliza, digamos, como relajante muscular en sala de operaciones. La succinilcolina, agonista despolarizante en placa neuronal, bloqueador de la unión neuromuscular. Esto se utiliza, la succinilcolina no es un agonista, no es un antagonista, sino es un agonista, pero al inicio produce contracciones y luego ya produce relajación por su forma de actuar. Lo vamos a ver cuando hablemos ya de anestésicos. Entonces acá tenemos cuáles son los antimuscarínicos. La atropina, los sintéticos, la diclomida, esa es escopolamina,
Acá tenemos viperideno. El viperideno generalmente actúa a nivel central. El pratropio más que todo a nivel periférico. La escopolamina también a nivel central. El problema estos son terciarios y otros son cuaternarios. Cuando tiene un paciente, cuando veo un paciente con acción, por ejemplo, en un paciente que tiene, ¿cómo se llama? Enfermedad, extrapiramidalismo por enfermedad de Parkinson o por algunos medicamentos que producen ese piramidalismo, ahí se da un antagonista colinérgico muscarínico, el viperideno o la benzotropina. Entonces, los antagonistas, acá estamos insistiendo para que puedan revisar con detenimiento. La atropina disminuye la secreción gástrica, produce taquicardia, dilatación bronquial también, y secreciones, incrementa la secreción, produce midriasis y ciclopregia. A nivel de glándulas, las antagonistas producen salivación y sudoración. Uso clínico como preanestésico. La atropina se utiliza en úlcera péptica muy poco ya en la actualidad, pero se utiliza como preanestésico para conservar los reflejos, o sea, estabilizar los reflejos autonómicos y para disminuir las secreciones bronquiales también. Efecto anticolinérgico, excitación del sistema nervioso central. Contraindicado en hipertrofia prostática. Lógicamente, la atropina produce retención urinaria y está producido el glaucoma, porque va a producir dilatación y se puede cerrar el ángulo, entonces puede aumentar la presión ocular. A nivel cardíaco, lo que hace es la atropina, produce taquicardia, dilatación bronquial, etcétera. El uso clínico en caso de bradicardia. Si un paciente viene con bradicardia de 40, por ejemplo, y tiene síntomas, porque hay algunos que no tienen síntomas, prácticamente le doy un antagonista colinérgico muscarínico, es la atropina. La atropina es de primera elección en los pacientes que tienen bradicardia sinusal. En broncoespasmo se puede dar colon irritable, diarrea, etcétera. Y acá tenemos la dosis de atropina. Generalmente las dosis depende de lo que uno desee obtener. La atropina de 0,5, ligera bradicardia, pero a partir de 2 o de 5 miligramos ya produce taquicardia. Generalmente damos 0,1 miligramo, ligera bradicardia, cierta sequedad bucal, etcétera, etcétera. Pero si se da dosis muy altas, se puede entrar en coma, el paciente puede morir. Los antimucarínicos, generalmente la absorción buena en el intestino, conjuntiva. Además, por vía transdérmica, la escopolamina viene en parches. La distribución, la atropina y todos los terciarios atraviesan barrera hematoencefálica y la placenta. Llegan a leche materna, penetran mucosas, pueden lanzarse con pigmentos. La escopolamina se distribuye, puede ser lenta, posee mayores efectos en el sistema nervioso central para los mareos, vómitos o pérdida de equilibrio. Cuaternarios son poco liposolubles. La tropicamida, menor duración de efecto en ojo. Esta es las características farmacocinéticas de la tropina. Entonces los anticolinérgicos son bloqueadores competitivos de receptores muscarínicos. Produce pupilamidiasis, glándulas, secreción salival, serostomía, tracto gastrointestinal, disminución de la secreción gástrica, cardiovascular, efecto inotrópico, inotropo positivos, respiratorio, broncodilatación y disminución de secreciones, genitourinario, relaja el músculo detrusor y contrae el trígono, puede producir retención urinaria.
Sistema nervioso central, atropina, acciones estimulantes, centro bulbar, escopolamina, efectos más marcados, somnolencia, disminuye trastornos vestibulares que ya hemos mencionado varias veces. Entonces acá tenemos algo de la atropina, ¿para qué se usa? Como antiespasmolítico, antisecretor, manejo de sobredosis, inhibidores de la acetilcolinesterasa, antidiarreico. En oftalmología, lo de larga, tropicamida en oftalmología tópica, y para atropio, asma, EPOC. No ingresa al sistema nervioso central. Escopolamina, anticinetosis, causa sedación. Glucopirrolato, antiespasmódico, antisecretorio. Antiulceroso, no ingresa al sistema nervioso central. Y benstropina y tifenilexidil, liposoluble, entra al sistema usado para parkinsonismo, hemos dicho, viperideno, benstrofina también, benstropina. Y la difusión extrapiramidal y extrapiramidal inducida por fármacos, lógicamente. Para esto se utiliza, si hay fármaco, usted le da un fármaco, como le puede dar la domperidona, que produce, aunque o la metoclopramida produce Parkinson. Oye, Parkinsonismo, no Parkinson, pero la Parkinson es compleja. Parkinsonismo te le puede dar, y si empieza a tener eso, le puede dar benstrofina o trifenilexidil o viperideno. Triexifenidil, benstropina o viperideno. Entonces acá ya vienen para el tratamiento de los midriáticos. ¿Cuáles son? O sea, los que producen, los antimuscarínicos producen midriasis, los bloqueadores, atropina, ciclopentolato, tropicamida. Los simpáticos miméticos producen midriasis, fenilefrina, generalmente. Midriáticos y cicloplégicos. La atropina anula los efectos de la acetilcolina, de acción lenta, 7 a 12 días. Pasa a barrera hematoencefálica y produce efectos. Precauciones, sinequia, glaucomas, hipersensibilidad a la atropina. Ciclopentolato, produce a máximo 45 minutos y duración 48 horas. Glaucoma de ángulo cerrado, e hipersensibilidad, no hay que dar en glaucoma de ángulo cerrado. Tropicamida, midriático, cicloplejo, con máximo los 30 minutos y duración de 4 a 6 horas. Entonces ya los anticolinérgicos, sistema nervioso central en Parkinson, piperideno, escopolamina en cinetosis, ocular, examen de retina. Lógicamente cuando uno va al oftalmólogo, el oftalmólogo lo ve, entonces el oftalmólogo le dice, bueno, yo quiero ver la retina, entonces le da gotas, los midriáticos, cualquiera de ellos. Y lo mantiene, lógicamente dice no maneje porque va a tener problemas, visión borrosa, etcétera, para poder ver la retina. Examen de retina, medidas de refracción, hidrociclitis, uveitis, respiratorio, asma, bromuro de hipertrofia, cardiovascular, descarga vagal en anestesia, bloqueo auriculoventricular, infarto también, gastrointestinal, en diarrea del viajero, salivación, urinario, espasmo vesical, espasmo vasovagal, incontinencia urinaria, urgencia vesical, intoxicación por colinérgicos, envenenamiento por insecticidas, contraindicación, paciente con glaucoma, está contraindicado los anticolinérgicos. En hipertrofia prostática benigna también está contraindicado. Sin embargo, en algunos pacientes donde hay hipertrofia prostática benigna y que tienen incontinencia, ahí se lo puede usar, pero hay ciertas condiciones para usarlo. Estos son un resumen ya total de lo que es los anticolinérgicos muscarinos, la atropina, la aplicación clínica, sus reacciones adversas. Está contraindicado en este caso. La escopolamina, sus reacciones adversas, su aplicación clínica. Lo mismo la pirenzepina, el licopirrolato, su aplicación clínica, sus reacciones adversas. Y acá el hipratropio, el pirotropio, que generalmente son más selectivos para bronquios, por eso que se utiliza más en EPOC con asma. Y también se utiliza
Los RAM severos pueden producir hilo paralítico, hipersensibilidad, etcétera. La oxibutinina, tolterodina, estos son en vejiga hiperactiva, incontinencia vesical, se utilizan estos fármacos. Las reacciones adversas pueden producir constipación, eritema, aplicación, prurito, etc. Hipersensibilidad, glaucoma y en retención urinaria. Y por último, vemos los antagonistas de receptores nicotínicos, pancuronio, tubocural. Estos se utilizan en inducción de bloqueo neuromuscular en cirugía. Para intubación se utiliza la succinilcolina, que la vamos a ver luego. Luego, entonces yo con eso creo que terminamos. ¿Hay alguna pregunta, por favor? Bueno, ahora sí no yo ya llamé lista hasta las 8:15, llamado lista. Entonces ya no hay problema, ya además ya no se puede llegar hasta las 8:15, llamado lista. 8:15, 8:20 más o menos. No sé si hay alguna pregunta con relación, me gustaría preguntas con relación al tema, por favor. Todo claro. Una consulta, doctor. ¿Todo problema neurológico Sí, sí, a podemos ver, salir? escríbalo, por favor. Ah, Escríbalo. una consulta, doctor. ¿Puedo respecto al tema? No, escríbalo, Ah, por ya, favor. doctor. Ah, ok. Le espero, sí. No, no, generalmente las deficiencias neurológicas son de varios tipos, pues, ¿no? O sea, la electromiografía generalmente se utiliza para enfermedades neuromusculares, que se utiliza, por ejemplo, en casos de neuropatías y también en casos de enfermedades, por ejemplo, el ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, esclerodermia, se utiliza para esos casos, se utiliza, pero no para toda la enfermedad, para toda deficiencia neurológica, más para neuromusculares y en algunas otras. No sé. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a suspender.